Te saludamos en vivo como cada viernes, estamos contigo a la distancia. Y digo estamos agradeciendo a todas las personas que hacen posible esta transmisión desde Casa La Paz y pues llevamos un tema muy importante para ustedes como siempre. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Gil, buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos escuchan todos los viernes en esta cita semanal en Contigo a la Distancia, que cada vez somos más y más y más. Y por supuesto los invitamos como cada viernes a contactarnos, nos pueden escribir en el Facebook, nos encuentran como UDG Virtual, y en el Twitter nos pueden escribir y nos encuentran como UDG Virtual-sub. El día de hoy no les vamos a dar nuestro teléfono, pero todo por las redes sociales, y estamos dispuestos a recibir ya y preparados todos sus comentarios y opiniones. Y bueno, hoy tenemos una presentación de un libro muy interesante llamado Cuentos y Varia Invención. De José Luis Navarrete Heredia, a quien es un gusto darle la bienvenida esta tarde. Muchas gracias. Lo presentamos, es biólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde realizó sus estudios de posgrado. Desde 1985 ha participado en actividades de docencia e investigación relacionadas con artrópodos, particularmente insectos coleóptera. Coleóptera. Sí. Muy bien, lo pronuncié medio mal. En 1993 se incorporó a la Universidad de Guadalajara. En 1995 inició la formación de la colección entomológica del Centro de Estudios en Zoología, misma que ahora ocupa un lugar muy importante en la región occidente del país, y autor, por supuesto, de esta tercera entrega de Cuentos y Varia Invención, y es un gusto tenerlo aquí. Al contrario, muchas gracias. Y también contamos con la presencia de la licenciada Lisben Fabiola Castillo Lascano. Ella es jefa de la unidad de biblioteca virtual de UDG Virtual, que también nos va a ayudar el día de hoy a un poco a presentar este libro. Hola. Gracias, hola. Y están cumpliendo un año con actividades del Círculo de Lectura. Sí, así es, tenemos ya un año, el 21 de junio, se cumplió un año de este círculo en el que pues se han visto varios libros, se han leído varios libros. De hecho, aquí tenemos a nuestro moderador actual, Israel Soberanes, ¿verdad? Y sí, gracias a Dios se ha logrado tener un año ya, 8 libros leídos, más los que faltan. Y platícanos antes de entrar en el tema, porque creo que es muy importante esta labor de siempre motivar a la lectura. Platícanos cómo es este círculo y si la gente se puede integrar y cómo. Por el momento el círculo es presencial, tenemos una cantidad de asistentes promedio, todos los miércoles a las 5 de la tarde nos reunimos aquí en Avenida La Paz. Se echan un cafecito. Un cafecito, unas galletitas y platicamos del libro que se está llevando a cabo, ¿no? Que se está leyendo en ese momento. De hecho, la próxima semana, en lugar del círculo de lectura, se va a dar un taller de libros cartoneros. La elaboración manual, artesanal de un libro, ¿verdad? Y de hecho nuestro moderador lo va a hacer, entonces también están invitados quien quiera venir. Claro, es una tradición que se ha recuperado mucho de la manufactura del libro, ¿no? De libros originales, numerados, esta técnica que en Cuba se volvió una tradición porque no había muchos materiales con los cuales hacer libros y se aprovechaban hasta las envolturas de los chocolates y de los dulces y se hacían libros todavía en mimeógrafo. Pero esta necesidad de hacer libros, de leer, de escribir, de comunicar, un tema que nos llevará también a la conversación con nuestro invitado José Luis Navarrete Heredia, pero te preguntaba si la gente que nos escucha a través de la radio, interesada en participar en el Círculo de Lectura, se puede integrar. Sí, por supuesto que sí. Cualquier persona que guste, con que nos comunique su intención de venir, le damos todos los datos y además estamos proponiendo ya el círculo virtual, ya tenemos a la persona que nos va a moderar ese círculo virtual y yo creo que el próximo mes estaremos ya con esa modalidad también. Muy bien. Nada más, dinos qué libro están leyendo ahora. Ahorita se acaba de terminar el libro de Gabriel García Márquez, ¿sí? De Crónica de una muerte anunciada, y se va a empezar a leer, todavía el otro libro no se ha definido, pero estamos en eso. Muy bien, eso hay más o menos para seguirle la pista a lo que van presentando. Y bueno, estas sillas todavía están calientitas de la tertulia del mes pasado que tuvimos a las leyendas del rock tapatío y que terminó la velada en una tocada deliciosa que solo pudieron escuchar quienes vinieron esa tarde.
y que pudieron gozar un poco el palomazo que se echaron Javi de la Rebo, Larry de 39.4 y Pedro el Asquil. Así que siempre hay grandes sorpresas cuando estos micrófonos se apagan y dan las 8 y la gente que nos acompaña pues goza un poco esta convivencia. Así que es temprano, si quieren acompañarnos, estamos en Avenida La Paz y Calderón de la Barca, aquí en Guadalajara, y si no, síganos por radio, esta charla está iniciando. Me gustaría primero, no tanto hacer una pregunta, sino comentar una estampa. Tuvimos la suerte de conocernos el autor y yo hace algunos años, estábamos haciendo cuentas y creo que ya más de 10. El doctor Alfonso Islas me lo presentó en su laboratorio, en el CUCBA, y lo que uno encuentra en un laboratorio de un entomólogo son insectos. Pero estos insectos están perfectamente clasificados, numerados, en unos estuches que los protegen de todo, hasta del tiempo. Y pensaba que es el oficio de alguien que tiene la curiosidad de un niño, pero un cuidado milimétrico. ¿Es algo que usted deseaba hacer de niño? Pues en cierta parte sí, yo recuerdo mis épocas de infancia y bueno, en aquel tiempo vivía en un pueblo y eso yo creo que también es una ventaja para un niño porque tiene la oportunidad de explorar de manera mucho más sencilla la naturaleza y pues de deleitarse con muchas cosas que uno se encuentra ahí, desde los insectos que están en las flores o los insectos que andan volando, mariposas y demás. Y curiosamente, desde niño empecé a juntar insectos por una mera afición. En la adolescencia, esa manía quizá se fue manteniendo. Y bueno, afortunadamente puedo decir que en la actualidad, aquello que comenzó con una curiosidad, pues ahora es la profesión a la que tengo dedicándome más de 20 años. Y que bueno, en realidad lo que yo hago pues es por placer, pues es algo realmente muy interesante, a mí me satisface. Yo no voy a trabajar, voy a aprender con los insectos que tenemos en la colección. Bueno, y me gustaría que nos comentara si en su casa no se horrorizaban un poco cuando llegaba con una especie nueva. Curiosamente, y bueno, eso en realidad creo que también fue algo importante porque por el contrario, mi mamá, yo recuerdo mucho de ella y siempre trataba de mantener nuestras inquietudes y al contrario, algo muy curioso es que ella con las cosas que se le llevaban, pues generalmente decía, ay, qué bonito, qué interesante, y bueno, tus bichos, pues, o sea, a fin de cuentas se emocionaba, pues quizá con sus comentarios incentivaba el gusto que uno tenía y bueno, de una u otra forma también eso yo creo que sirvió para seguir manteniendo esa afición que en un principio comenzó pues colectando insectos pues desde la infancia. Claro. Otro detalle que recuerdo es que en algún programa de ciencia que hicimos con el doctor Alfonso Islas y que recuerdo que estuviera en cabina, me parece que hablábamos de las especies comestibles. Sí. Curiosamente México tiene una tradición del consumo de insectos pues muy antigua. Podemos decir sin lugar a dudas, México tenía una tradición entomofágica, así en términos técnicos. Sigue vigente en muchos estados, principalmente del centro, sur del país. Curiosamente Jalisco no es muy importante en ese sentido, aunque con los trabajos que hemos hecho, pues sí hemos encontrado de que se consumen algunas especies. Yo creo que buena parte de las personas que los consumen en Jalisco no son oriundos de la entidad, sino vienen de otros estados, pero actualmente existe mucho interés porque el cultivo de los insectos se haga masivo, porque está comprobado por muchos estudios de que los insectos son una fuente rica de proteínas. Entonces, con las crisis alimentarias que existen en diversas regiones, pues los insectos son una alternativa. Se reproducen muy fácil, algunas son de ciclo de vida muy corto. Entonces, digamos que en poco tiempo podemos tener una buena proporción de proteínas, pero también es importante considerarlas como un suplemento, no una dieta basada a partir del consumo continuo de insectos. Eso también yo creo que es importante. Pensé en unos acosiles con chilito y limón, o pensé en Oaxaca mucha gente va al cine y no compra palomitas, sino se lleva sus chapulincitos, ¿no?
Que no estamos muy lejos de ello, incluso quienes han recorrido el centro en estos días, ustedes pueden ver a personas que están vendiendo en cubetas, en bolsitas. Obviamente para algunos quizás se hace un poco caro porque una bolsita la andan vendiendo arriba de 30 pesos, pero bueno, si uno ve el valor realmente de esos insectos, pues el costo no es tan representativo. Y ya es muy común en la ciudad, el tianguis cultural, 16 de septiembre, se los encuentra uno con facilidad. Muy bien. Pues ese es uno de los temas, pero no quisiera cerrar esta primera parte diciendo que la colección que tú tienes, déjame hablarte de tú, para economizar, pero con mucho respeto, que la colección que tú resguardas es una de las colecciones más importantes en México. Digo, si uno googlea el nombre José Luis Navarrete Heredia en el buscador, uno se va a encontrar que has hecho una carrera muy brillante en esta cuestión de la entomología. Bueno, la esta verdad cuestión, es, como si fuera esta cuestión, ¿no? Pues en la entomología. la verdad es que sí, estoy orgulloso con el trabajo que hacemos, pero bueno, también es el momento de decirlo que este trabajo no es solamente mío. Hay mucha gente que está por detrás, hay otros profesores que forman parte también del personal de la colección y algo también muy importante, pues los estudiantes. Hay muchos estudiantes que han pasado por el trabajo entomológico y que con su propio trabajo han enriquecido la colección. Actualmente sí podemos decir que de las colecciones jóvenes que existen en el país, pues es una de las importantes. Obviamente no tenemos ni la cantidad de insectos que puedan existir en la colección nacional que existe en México, en la UNAM, pero bueno, históricamente pues es una colección muy antigua y pues obviamente no podemos competir en ese sentido. Pero de las colecciones recientes, definitivamente, yo creo que la colección de nuestro centro es un referente muy importante, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Algunos de nuestros insectos ya muertos, ya disecados, han viajado por diferentes partes del mundo, se han ido a Corea, se han ido a Checoslovaquia, con la intención de que los especialistas de aquellos países los estudien y después los regresan, después de que finalizan el estudio, y como parte de eso, pues ha habido cosas muy interesantes. Por ejemplo, se han descrito especies nuevas con esos especímenes por primera vez conocidos en la ciencia y que nosotros somos los que tenemos bajo resguardo esto que en los últimos años yo he llamado patrimonio natural universitario. O sea, nosotros tenemos esos insectos, es un patrimonio natural, pero entiéndase que es de la universidad y por supuesto pues de la sociedad. De la humanidad. Claro. Porque fíjate, un tema nos lleva a otro, Lisben, porque unos escarabajos viajan a la República Checa y estaba pensando si el señor Kafka no trabajaría para José Luis, porque pues él siempre vivió en Praga. Y ayer estábamos comentando aquí un poco antes de entrar al aire, ayer fue el aniversario número 100 del natalicio de Franz Kafka, que además fue evaluador de seguros, fue el oficio al que se dedicó, y además de ser evaluador de seguros o de riesgos, se dedicó a la literatura, y entonces pensaba, si un tema no nos ha llevado a otro, y este tema nos lleva a la otra cuestión que trataremos con José Luis hoy, que son tus libros, tu literatura, tus criaturas. Mis criaturas, efectivamente. Sí, realmente, pues bueno, para mí ha sido algo muy interesante, muy novedoso, pues porque bueno, como parte de mi trabajo, pues sí, tengo que escribir los artículos de investigación, pero bueno, a mí la literatura me apasiona como me apasionan los libros. Y la verdad es que bueno, el primer libro fue un atrevimiento, pues pensando qué podía pasar al escribir algo completamente ajeno a lo que es mi actividad profesional. Afortunadamente hubo una buena recepción, eso me motivó para seguirme atreviendo y bueno, con el paso del tiempo este es el tercer libro que sale específicamente sobre cuentos y concretamente más sobre cuentos cortos, que es uno de los estilos que a mí me gusta mucho más. Augusto Monterroso tenía toda una tesis sobre la hermosura y la brevedad, ¿no? ¿Cómo es que has llegado a este cuento, a este relato de tanta economía? Pues en realidad sí, definitivamente. Augusto Monterroso, pues bueno, yo creo que fue uno de los que ha influido en esta situación, pero también otros autores que escriben sobre cuento, pues definitivamente han sido así como que de una u otra forma una influencia.
¿Por qué me gusta el cuento corto? Porque yo creo que en pocas palabras se pueden decir muchas cosas, pero además de decir muchas cosas, yo creo que también se reflexionan otras más. Entonces, el hecho de que una obra, para mí, esté concluida en lo que tú escribes, pero que esté reconstruida con lo que la gente interpreta, yo creo que de una u otra forma enriquece más lo que estás haciendo. Claro. Me gustan las novelas, leo novelas, muchas de ellas me apasionan, pero con mucha frecuencia la sensación que me deja es que ahí se acabó la historia. Entonces, con el cuento corto existe esa posibilidad de seguir explorando, de seguir inventando después de que lo lees. Y bueno, esa es, yo creo que una de las razones por las cuales me ha gustado más ese tipo de escritura. Yo tuve la oportunidad de leerlo, Gaby también, y tiene una sorpresa para nuestro auditorio. Así es, Gil, el autor de Cuentos y Varia Invención nos ha obsequiado 2 ejemplares para regalarlo. Bueno, son 3 y uno lo vamos a regalar para los asistentes aquí en Casa La Paz y los otros 2 los vamos a regalar aquí a través de Facebook. Para ello, bueno, ya van varios anotados y bueno, les recuerdo nuestro dato de contacto en el Facebook para que quien le interese, aquí me están saliendo ventanitas. Me anoto para el libro, ahorita Que nos los vamos digan a cuál es su anotar. insecto favorito. También esa es otra pregunta. Les hemos preguntado cuáles han sido sus cuentos favoritos y también bueno, tengo que mandar saludos porque nos escuchan en Redwood City, California, Tepoztlán, que nunca nos falla. También en Tepatitlán nos están escuchando, en Don Quijote, North Carolina, y Omar e Iván, que nos están escuchando aquí en Guadalajara. Así es que les vamos a regalar, al último vamos a hacer el sorteo, vamos a regalar estos 2 ejemplares y bueno, muchos dicen que les ha gustado mucho El Principito, pero sí está, no sé, está catalogado como cuento ese libro, probablemente no Pues tanto. podría estar en la frontera, ¿verdad? En la frontera entre… Sí, de yo géneros. creo que, exacto, entre novela y cuento, no sé, fantasía, ¿verdad? Una pieza extraña, autobiográfica también un poco, porque la vida de Antoine termina un poco como el cuento. Su avión desaparece en el mar, un poco como El Principito desaparece en la última página, pero es un libro lleno de simbolismos. Por ejemplo, La Rosa es una mujer nicaragüense con la que alguna vez se casó, nada más que él estaba profundamente enamorado de ella, pero ella no tanto. Hay muchos personajes de la vida de Antoine que están representados en este relato fantástico. Pero, Lisben, me gustaría que nos dieras tu impresión, leíste el libro, está esta dimensión metafísica, filosófica de la que nos hablaba José Luis. Sí, sí tuve la oportunidad de leerlo y a mí me llamó mucho la atención los finales inesperados. La mayoría de los cuentos, por lo menos de este libro, manejan esa técnica, digámoslo así, final inesperado. Uno lo empieza a leer, se imagina algo y de repente las últimas frases no era lo que uno esperaba. ¿Cómo es que se generó esa forma de escribir? Híjole, la verdad es que para mí resultaría difícil poder decir cómo es que se originó. Lo que sí te puedo decir es que a mí me gusta jugar con los cuentos y jugar con lo que la gente se imaginaría al momento de que está leyendo. De una u otra forma, muchas veces cuando uno hace una lectura, en ocasiones va leyendo y uno se va imaginando, va a suceder esto, va a suceder lo otro, va a suceder aquello. Y bueno, más cuando son novelas policíacas, uno ya empieza a encontrar al culpable y dar soluciones a lo que se está presentando. Quizá un tanto jugando con esa situación, a mí lo que se me ha hecho muy divertido es darle un giro completamente diferente, pero que de una u otra forma lo que he tratado de cuidar, y bueno, la verdad no sé si lo logre, quienes lean el libro es quienes lo pueden decir más, es de que la historia no se pierda, pero que el final sea completamente diferente. En algunas ocasiones quizás sí he jugado un tanto con situaciones que a lo mejor algunos de los lectores, por ser un poco cercanos a mí, a lo mejor pudieran asociar como algunas actividades que yo estoy realizando y que automáticamente van siguiendo, por conocerme, lo que se está mencionando en la historia. Pero ver el final y no encontrarse lo que ellos esperaban, para mí es así como que algo de mucha satisfacción,
el poderlos enrolar y al final darles algo completamente diferente. Entonces entiendo que algo de los cuentos está relacionado con vida de usted, con experiencias. Digamos que con algunas situaciones, yo creo, y bueno, siempre lo he pensado, de que muchas veces cuando uno escribe, de una u otra forma, retoma situaciones que uno vive. Y el ese retomarlos, incluso muchas cosas chuscas que a uno le suceden, pues es ahí donde se pueden incluir. Lo que yo creo y lo que siempre he pensado es que como autor, pues uno tiene la libertad de poner lo que a uno se le permite o uno está permitido para escribir e inventar otras cosas. Y yo creo que es ahí donde se juega con el contenido de los cuentos en este caso, y al final tratar de que la historia no se pierda con algo que para mí es así como que el toque de poder decir, bueno, tú esperabas esto y pues vas a encontrarte cosas diferentes. Y bueno, en algunos cuentos, por ejemplo, ha habido situaciones de que he visto, he leído programas de televisión que de repente la realidad que se vive pues es muy diferente de la realidad que vivía hace 20 años, 30 años, y que de repente yo digo, bueno, es que ¿cómo es posible que exista esto? Entonces, como que me fijo en esa idea y trato de reconstruir lo anterior para acabar en eso. Entonces, vamos, hay un entramado. ¿Mandé? Es como un entramado. Exacto, exacto. Incluso en algunos, no en este libro, pero en el libro anterior, por ejemplo, con mucha frecuencia lo que hacía para separar las partes ponía puntos o estrellitas, como que de una u otra forma, como mencionas, o sea, tratar de poner las diferentes partes como si fuera una red de una telaraña, para al final tratar de fusionarlo y concluirlo en en un final inesperado. En la página 45 hay una de estas minificciones que en un momento dado también podrían pasar como por aforismos. El cuento, realidad con un toque de creación literaria. Y fíjate, esto me lleva a recordar palabras de un invitado muy notable que tuvimos al principio de estas tertulias, una que tuvimos en la Casa Zuno, donde estuvo el maestro Manuel Moreno y su invitado especial fue Fernando del Paso. Y él en aquella ocasión nos dijo, yo estoy casado con la literatura, pero mi amante es la historia. Y entonces recuerdo que uno de los comentarios recurrentes a lo largo de los programas de historia es que le preguntábamos a los historiadores, oiga, recomiéndeme un libro de historia. Sí, cómo no, lea el de Fernando del Paso, Noticias del Imperio, y recomendaban ficción. Y eso tiene mucho que ver también con cómo en la dimensión humana esta relación entre realidad y ficción necesita un paso intermedio que bien puede ser esta definición que tú nos das, cuento, realidad con un toque de creación literaria. Sí, o sea, de una u otra forma, incluso es otra de mis problemas que he tenido entre si mis cuentos, son aforismos o son inventos. Bendito problema, porque es de otros. El del escritor es escribir, el de los demás es saber. Exacto, y bueno, analizarlo. y además eso también me lleva a otra situación que con mucha frecuencia quienes estudian literatura, pues uno de sus problemas es clasificar las obras de los autores. Yo en realidad no me preocupo por eso. Yo en realidad lo que me preocupo es, bueno, pues yo quiero escribir esto y pues lo escribo. Algunas veces sí me pregunto, bueno, ¿realmente es un cuento? ¿Es un aforismo? Yo digo, bueno, pues varia invención, y yo creo que ahí ya cabe todo lo que se puede incluir en algo que se está Incluso Carlos Fuentes hacia el final de su vida también estaba en esta misma sintonía, y él decía que ya no le interesaba tanto producir etiquetas, ¿no? Él decía, creo que a mí me toca escribir y ya se romperán la cabeza otros para tratar de antologarlo y explicarlo. Pero es muy interesante esto porque digamos que aquí tenemos una feliz coincidencia también. Un escritor que trabaja con la mente de un científico. Yo también encontré ese detalle. ¿Tú lo notaste también en algunas piezas? Sí, es cierto, es cierto. Sí, a eso me refería hace un momento cuando decía yo que si sus experiencias se reflejaban, ¿no?, en el libro. O sea, sí hay alguna relación por ahí. Sí, bueno, de hecho el primer cuento, incluso, bueno, es algo muy, muy frecuente en mis actividades diarias,
Con frecuencia, bueno, por las actividades de congresos, en ocasiones hemos coincidido, mi esposa y yo, de salir juntos, pero la realidad es que en muchas ocasiones yo he tenido que salir solo. Entonces, vamos, de una u otra forma, retomando ese pretexto con otra situación que leí, y bueno, por eso lo que decía hace un momento, en ocasiones, pues mucha gente que me conoce asociaba ese cuento, pues va a describir lo que hace en sus viajes, y al final cuando se encuentra una cosa completamente diferente, pues ahora tienen la duda de si realmente no cargo yo con lo que está mencionado en el cuento o es un invento, pues. Bueno, pero también ese es problema de otros, ¿no? Claro, claro. Creo que es muy interesante esta dimensión porque todos pasamos en algún momento, no me gustaría llamarle mentira porque podría parecer inmoral, pero por esta reinvención. Nosotros también en nuestra memoria reinventamos los recuerdos para que nos gusten más algunas cosas o para poder lidiar con algunos detalles de la realidad, pues escribimos cuentos. Y algo que me parece curioso es que si uno se junta con físicos, los físicos tienen chistes de físicos, ¿no? Y los entomólogos hacen cuentos de entomólogos. Es decir, pienso que una cosa interesante es que esto podría ser divulgación científica si uno se da cuenta de que me están dando el nombre científico de una especie y eso me obliga a leer de otra manera el dato que me están dando. Entonces no es una literatura simple, sino que es una literatura que también me conduce a otros temas. Sí, y bueno, yo creo que aquí, pues como ustedes lo mencionan, pues existe también esa carga de las actividades de divulgación científica, o sea, como parte yo lo que creo es que la ciencia tiene que trabajar por pares para difundir el conocimiento que se está generando. Pero también una de las cosas de las que estoy plenamente convencido es que la ciencia tiene que llegar a otros niveles y esos niveles es a través de la divulgación. Entonces, es cierto, digamos que mi obsesión es escribir. Entonces, a partir de esa necesidad de estar escribiendo, sea divulgación, sea trabajo académico, pues obviamente al final el tercero que llegó literalmente en este orden fue la escritura de cuentos y pues obviamente todo el bagaje que viene de atrás pues se refleja en estas obras. Claro, pues me gustaría pedirle que nos contara un cuento y antes de ello me gustaría pedirle a Gaby que nos comentara cómo va el termómetro en las redes con nuestro tema y con el sorteo del libro, qué especies han comentado nuestros escuchas y enseguida regresaremos para escuchar un cuento en voz del autor. Pues el termómetro va muy bien, están apareciendo ventanitas y ventanitas ahí en el Facebook y hay una pregunta para el autor de Roberto González que dice, en base a la tecnología, ¿considera que es bueno investigar o buscar ya los cuentos en línea? Me gustaría saber su opinión y también, ¿podemos leer sus cuentos en línea? Preguntan. Pues bueno, yo creo que buscar cuentos en línea, pues todo el mundo ahora ya lo está haciendo. Hay muchos portales dedicados a, pues a difundir cuentos, incluso portales que incluyen cuentos de diferentes países. Ahora el único cuento que está en línea en una revista de divulgación que estamos haciendo que se llama Ciencia y Arte, que la idea es tratar de combinar el trabajo académico con las actividades artísticas. Llevamos 2 números, ya decidimos por cuestiones financieras que solo se va a distribuir a nivel digital. Tuvimos, por ejemplo, para este segundo número, el dibujo de portada es de un artista de aquí de Jalisco que hizo a un samurái, pero cuya armadura son puras piezas de escarabajos. La pintura está preciosa, es una pintura muy grande, se dio toda la página y ahí la intención es tratar de difundir actividades de ciencia, divulgación científica con actividades artísticas. Uno de mis cuentos está en el primer número de esta revista de Ciencia y Arte, que lo pueden buscar en internet y lo pueden consultar sin mayor problema. En un futuro cercano yo espero subir los libros, realmente a mí lo que me interesa es que los lean, esto no tiene ningún otro fin, entonces en breve les comunicaré dónde podrán conseguirlos. ¿Y la dirección de la revista Arte y Ciencia? Es más fácil si le dan en el buscador, denle Glenus MX, Ciencia y Arte,
y los manda directamente a la Glenus. página. Glenus, ¿Cómo? Glenus MX. ¿Cómo se escribiría Glenus? GLENUS MX, Ciencia y Arte, separado, y ahí pueden encontrar la revista. Muy bien. Tienen otra pregunta, nos dicen que si hay que pensar como niños para escribir cuentos para niños, y aquí es un poco una pregunta interesante porque estos cuentos no son necesariamente para niños y uno pensaría o identificaría cuento con niños, ¿no? Con Sí. escribir para ellos, y es por ello que también ahorita que escuchen un cuento se van a dar cuenta que este es un poco para adolescentes, que será para adultos más. Pues para lectores que les gusten los cuentos, de cualquier edad, ¿no? Sí. A mí todavía me gustan los cuentos. No sé si a la gente que nos acompaña hoy le gusta todavía que le cuenten cuentos. No mucho. Bueno. Mejor leerlos. Mejor leerlos. Pero bueno, es común esa asociación, pero no es el caso. Exacto. Sí, y bueno, yo no creo, o sea, yo conozco un libro, curiosamente de insectos, dedicado para niños, pero el escritor escribía cuentos, pues cuentos para adultos, cuentos para adolescentes, vamos, cuentos como género, pues, y él se decidió a escribir cuentos para niños por dedicárselos a sus nietos, pero él estaba tratando de que sus nietos encontraran en sus historias algo interesante. Y lo más curioso es que escribe muchos cuentos de insectos, curiosamente. Los niños están muy asociados con los insectos, que es algo también bastante interesante. Claro. Recuerdo un título que se hizo muy popular a partir de Phil Niños, Los 5 horribles. Son 5 personajes no muy populares, ¿no? Por ahí se junta la cucaracha con un ratón, con una araña, para protestar porque pues nadie les hacía un cuento, ¿no? Creo que siempre es atractivo encontrar en los títulos para niños esta parte como subversiva, como en la literatura para adultos encontrar el asombro del que nos hablaba Lisben, es decir, una literatura no previsible, ¿no? Sino al contrario, una literatura para el asombro. Claro. ¿Hay algo más en la red? No, hasta ahorita es todo y esperamos otro ratito más para seguir, que lleguen sus preguntas y que nos digan cuál es su escarabajo, dijiste. Su insecto preferido. Su insecto. El mío es el cara de preferido. niño. No sé si ustedes conocen ese insecto, el cara de niño. Pues es feo, digo, no es así como para tenerlo en un póster, pero me trae recuerdos. Y siempre que me encuentro uno me parece como mi día de suerte. Bueno, yo la verdad no los veo nada feos, hay otros insectos más feos, pero curiosamente, bueno, una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es por qué les dicen cara de niños. Sí, bueno. Y bueno, yo lo único que he podido asociar es que a lo mejor como están peloncitos y los bebés no tienen pelo, pues a lo mejor por eso les dicen cara de niños. Pero se les han atribuido también muchas más cosas que dicen que hacen que en realidad son completamente inofensivos. Bueno, son muy extraños. De hecho, en Guadalajara nunca he visto uno. Pero sí hay. Generalmente se van a encontrar en las partes donde haya hojarasca, por ejemplo, en los jardines. Es frecuente que los puedan encontrar cuando se acumula la hoja y es de un grosor más o menos considerable, se pueden encontrar, aunque las especies que hay aquí en Guadalajara son relativamente más pequeñas que las que pueden existir en lugares un poco más altos, Tapalpa, Mazamitla, por ejemplo. Sí. En el DF. En el DF también, ahí son muy sí, comunes. Sí. Y bueno, de hecho allá yo creo que es más común esa asociación con los famosos caras de niños. Bueno, ese es mi favorito. Ahí que la gente nos comente cuál es su insecto favorito. Y si estamos listos, pues asistiremos a este ritual que desde el origen de los tiempos ha fascinado a la humanidad. Escuchar que nos cuenten un cuento. Bueno, pues les voy a leer un cuento que se llama La última mirada. Dice, mi vida cambió, realmente cambió. Solo era cuestión de ceder un poco, de atreverse. Me gusta viajar en solitario, tener la completa libertad de elección, ir de aquí para allá, solo, mis pensamientos y yo.
Llevo muchos años haciéndolo así. Lo disfruto y al tiempo reflexiono y valoro la importancia de mis hijos y esposa. Es una manera de fortalecer lazos en la distancia, una forma de experimentar la necesidad de tenerla cerca y saber que no está. Ahora en este viaje y después de varios comentarios reflexivos sobre mis viajes de trabajo, entiéndanse los celos de mi esposa, acepté venir acompañado. Me sentía extraño y hasta un poco confundido. Me costaba trabajo asumir que éramos dos, reconocer que tenía que compartir la elección de sitios por conocer. No era fácil, pero debía hacerlo. Habíamos venido los dos y los dos tomaríamos la mejor elección. El viaje era corto, solo 3 días. Gran parte del día tendría reuniones de trabajo con los empresarios de mi ramo. Ella permanecería en el hotel. Ajeno a que le costaba trabajo moverse con facilidad, así se había decidido. La noche sería para nosotros. Me levanté temprano. Ayer fue una noche agotadora. Hoy regresamos a casa. Tomé un baño. Ella seguía recostada en la cama. No se percató de mi ausencia. Salí del baño. Me vestí. Me arreglé. Le di un beso en la mejilla y salí a desayunar. Sobre la mesa, en una servilleta, coloqué la hora de mi regreso. Camino a la reunión, reflexioné sobre lo acontecido en este viaje, sobre lo acontecido la noche anterior. A pesar de mis temores, realmente ha sido diferente este viaje. Lo he disfrutado su compañía. El día se fue rápido. Debo llegar al hotel para empacar. El vuelo sale a las 11 de la noche. Por fortuna, gran parte del equipaje quedó arreglado. Solo tomará unos cuantos minutos. Ella me estará esperando. Le hice saber la hora de mi regreso. Al llegar a la habitación, me doy cuenta de que la puerta parece no haber sido abierta. Aún está el letrero de no molestar. No salió del cuarto. Aprovechó el día para descansar. Abro la puerta y efectivamente, ella está ahí. Es hora de irnos. No hay respuesta. No me preocupa, aún hay tiempo. Recojo todas las cosas y las empaco en las 2 maletas. Me dirijo a ella. No dejo de admirarla. Su piel es tersa, su cara angelical. Ya levántate, es hora de irnos. Sigue sin responder. Parece ser que no está interesada en responder. Nunca responderá. Me sorprendo con lo que ha sucedido. No entiendo lo que ha sucedido, pero lo sé, no responderá. Busco su espalda, la abrazo con ternura. Es agradable tocar su piel. Mi mano recorre su espalda. Ahí está, lo reconozco. Lo abro. Es el seguro que la ha mantenido inflada durante estos días. Su cuerpo se desvanece. La doblo delicadamente y la coloco en su estuche, aquel que me dieron para no delatarme en la revisión de equipaje. Tomo las maletas, me dirijo a la salida, echo una última mirada a la habitación y cierro la puerta lentamente. En verdad, ha sido diferente venir acompañado. Muchas gracias. José Luis Navarrete Heredia, siempre he creído que el mejor lector es quien lo escribió, porque conoce la música, el tiempo en el que esta historia nos va conduciendo. ¿Qué pensaron? Muy bien. Bueno, de hecho, déjame comentarte, Sí. perdón que te interrumpa. Este cuento, como les mencionaba, está incluido en la revista esta de Ciencia y Arte. Se las di a mis alumnos de primer semestre que ingresaron a la carrera de biología y leyeron el cuento, algunos de ellos, y un día después de clases, solamente doy clases una vez a la semana con ese grupo, llegó un niño muy enojado a reclamarme por qué había escrito ese cuento y por qué había terminado así, cuando él se estaba imaginando pues que iba con mi esposa, que mi esposa se había quedado en el hotel, que mi esposa incluso me dijo, profe, yo ya casi lloraba porque se iba a morir. Y cuando veo lo que
usted está deshaciendo, o sea, eso no tiene palabras. Le digo, bueno, es que primera, yo no dije que era mi vida, y segunda, pues es un cuento, es una invención, o sea, no es algo que yo esté diciendo que hice y que esté reflejado ahí, pues, pero bueno, como dato curioso. Claro que sí. Ahora, siempre me interesa el mundo de los escritores porque, voy a ser sincero, yo a veces hago algunas preguntas tontas porque estoy buscando algunas respuestas inteligentes a eso. Por ejemplo, les he preguntado a muchos y le pregunto a usted, ¿escribe en computadora, con pluma, con lápiz, en un cuaderno? ¿Cómo escribe? A mí en realidad yo soy, técnicamente, como dicen los biólogos, yo soy plesiomórfico. ¿Qué quiere decir eso? Soy primitivo y me gusta la antigua. O sea, a mí me gusta escribir en un cuaderno. Yo cargo siempre un cuaderno en el que las cosas que se me ocurren en el momento es las que voy anotando. Y a partir de ahí, incluso algunos de los cuentos han iniciado simplemente con una idea que se me vino en ese momento, la anoté y ya después la desarrollo. Me gusta escribir, me gusta ver rayado mi cuaderno porque es ahí donde realmente, vamos, yo vivo y disfruto lo que estoy haciendo. Ya una vez que digo ya se acabó, lo paso a la computadora, lo leo, lo imprimo. Sé que pues eso muchos me lo criticarán porque gasto hojas, pero después me gusta revisarlo, releerlo, corregirlo y vamos, al final pues bueno, siempre queda en la computadora, pero lo que es en sí el proceso… La cocina de la escritura. Sí, lo que es el placer de escribirlo es directamente a mano y en cuaderno. ¿Y esto suele suceder en la mañana, en la noche, a cualquier hora? Yo soy más bien medio nocturno, en la tarde todavía hago algunas cosas de la universidad, en la tarde noche de repente me llega la inspiración y también últimamente algo que, pues bueno, que me ha sucedido es que en ocasiones las plazas las aprovecho para escribir. Entonces me he hecho amigos de muchas personas en las cafeterías, de los que atienden las cafeterías, porque pues con frecuencia estoy ahí y ellos, pues bueno, yo no sé qué se imaginarán que alguna vez les preguntaré para escribir algo, porque me ven que me paso ahí algunas horas sentado solo, escribiendo, pues yo no sé qué se imaginen que escriba, pero pues yo estoy pensando pues en alguna historia, pues a veces en otras cosas, pero también escribiendo. Claro. Me parece que, o sea, aunque insisto, es una pregunta tonta, a mí lo que me gusta es cómo esto nos revela el mundo del escritor, porque yo conozco a muchas gentes, a muchas personas que dicen, yo quiero escribir mi libro, yo quiero escribir mi libro, yo ya compré el papel para escribir mi libro, pero no hay tal libro, no, nunca empieza. Y me parece que cuando uno muestra la cocina, uno también muestra cómo estos vínculos están relacionados con la vida cotidiana, porque el escritor vive también en la vida cotidiana. Y me parece que encontrar el disfrute, el tiempo, es que no escribo porque no tengo tiempo. Y yo creo que acabar un poco con esto es que nos muestre cómo lo hace, ¿no? Sí, o sea, definitivamente el que escribe, primero lo tiene que disfrutar. Y obviamente… Para mí, por ejemplo, es buscar el espacio, el momento para hacerlo. Hay veces en que pues estoy con mi esposa, salimos, incluso a veces de repente cuando vamos caminando se me ocurre algo y lo anoto, pues vamos, no puede uno desligarse de todas sus actividades porque pues es uno una persona. Efectivamente, muchas veces uno dice, bueno, es que yo quiero diario escribir un cuento. Hay veces en que las neuronas no funcionan y por más que uno quiera, no sucede. Yo una de las cosas que sí puedo decir es que el escribir los cuentos para mí ha sido como una manera de alejarme de de aquella saturación de lo que significa para mí mi trabajo en la entomología. Me gusta la entomología, disfruto la entomología, pero yo creo que también es muy sano desaturarse de eso y la manera en la que lo hago pues es a través de la escritura de estos cuentos. Claro, Huidobro decía… hay que hacer una locura al año para no volverse loco, ¿no? Pero también pensando en que muy afortunado que sea el cuento, porque el cuento exige un universo completo. Quien se dedica al cuento le gusta crear universos completos. Por eso en estos universos hay reglas que solo caben dentro de ese cuento. Y me parece muy afortunado porque quizá una manera de tener claridad como científico, en este pensamiento científico, es
tener un jardín en la parte de atrás donde este otro mundo se recrea también con fuerza. Claro, sí, sí, sí. Yo creo que, pues vamos, esa actividad para mí ha sido, pues realmente pues no puedo decir una bendición, realmente algo muy especial en mi vida. Y bueno, el poderlo después llevar a otras actividades, pues realmente, ¿qué puedo decir? Que me gusta mucho hacerlo. Lisbeth. Sí, creo que precisamente eso que decías, ¿no? Tener como este despeje, relaja la mente, ¿no? Relaja, despeja de toda esa vida cotidiana, ese ir y venir constante, y entonces viene la inspiración. Yo personalmente soy muy mala para escribir, ¿no? Reconozco que quizá yo no podría escribir nunca un cuento, ¿no? Pero definitivamente creo que la escritura en sí misma es una forma, ¿no? De sacar. Liberadora. De sacar, sí, Claro. de liberarse, exactamente. Sí. Sí, sí, sí. Porque bueno, yo creo que la mayoría de personas, lo sé porque en los programas de radio es muy común, si a uno se le ocurre decir que nos llamen y nos compartan sus poemas, se nos satura el teléfono, pero rápido, porque el poema es una forma que la mayoría de las personas tenemos para poder, a veces encriptar un sentimiento, pero también para poder echar para afuera algunas cosas que creemos que vale la pena poner en el papel y no intoxicarnos con ellas, ¿no? Me gustaría ir más o menos cerrando para poder dar oportunidad a que la gente participara, a la gente que nos acompaña aquí en Casa La Paz, pero me gustaría preguntarte sobre lo que lees, porque claro, si hay escritura, hay conversación, pues debe haber también una biblioteca o una lectura. Por ahí hay un cuento donde hablas de un bibliófilo, de un bibliómano. Sí. Bueno, en realidad a mí lo que es la vida de los libros, para mí es fascinante. A mí me gusta mucho visitar librerías, soy un fanático de las librerías de usado, porque ahí he encontrado muchas cosas que algunos dicen que es la literatura marginal. Pero en esa literatura marginal de cuentistas mundialmente desconocidos, como algunos dicen, me he encontrado cosas para mí muy interesantes. He encontrado a muchos escritores tapatíos, no recuerdo sus nombres, algunas veces han sido libros muy cortos, pero vamos, siempre tratando de buscar cuentos. Me gusta la novela, últimamente he leído algunas novelas europeas. Una de ellas que a mí me llamó mucho la atención y que se me hizo una obra demasiado interesante, La Camarera. Y vamos, de una u otra forma, la literatura ha estado impregnada en muchas de mis actividades. Sumado a esto, bueno, pues obviamente también mucho de la literatura especializada con insectos. Y bueno, por otro lado, me gusta mucho también las cuestiones gráficas, las novelas gráficas también se me hacen bastante interesantes. Me gusta el cómic, ahí sí, literal, como lo digo en la presentación del libro. Para mí los autores clásicos fueron Lágrimas y Risas, Calimán, y en aquel tiempo, sí, sí. y bueno, hasta la fecha, pues siempre se ha considerado como un género ahí de subliteratura, No, bueno. Pero yo una de las cosas que sí puedo decir con orgullo es que realmente mi afición a la lectura surgió leyendo pues los recursos que en aquel momento nosotros teníamos, entonces… Claro, yo en estos micrófonos ya había dicho antes que yo era fan de Capulinita, entonces luego había otro que era el Chis, que era una parodia de Kiss, y era el Simón Simonazo, y el otro era uno de el Chivitas, donde se veía el Centavo Gómez ahí, que un jugador de las Chivas con cabeza de centavo, pero bueno, ahorita van a salir aquí nuestras verdaderas aficiones, porque recuerdo también algún capítulo de Rarotonga donde está Rarotonga en su aldea y entonces llega un hombre muy solemne y le dice: Rarotonga, ha llegado ese momento en la vida de nosotros que sabes que es muy importante, te vamos a contar los pelos de la cabeza. ¡Órale! ¿No? A ver quién se anima a contarle los pelos a Rarotonga. Pero tenemos algo más en las redes. Sí, así es. Vero Saucedo nos cuenta que leyó un cuento que le gustó muchísimo, que se llamó
Lolo, Pájaros sin alas. La autora se llama, o se llamaba, no recuerda, Lambertine Leonie, yo creo que ha de ser francesa o italiana. Fue un libro hermoso, lleno de enseñanzas, de valores, era para niños. Lo malo es que no creo que muchos lo hayan leído porque la autora era mi vecina de enfrente y honestamente no sé si haya vendido muchos o pocos ejemplares, que es una lástima. Iván IBG dice que su cuento era Pinocho. Eneida Rendón manda un saludo para el autor, para Fabi y sus compañeros del Círculo de Lectura que están por ahí, o sea, bueno, por las redes sociales o aquí en Casa La Paz, que siempre escucha Contigo a la Distancia. Pues haces muy bien, Eneida, haces muy bien porque es muy buen programa. Y nos platica, aunque escribo poco, entre mis cuentos favoritos está El Principito y El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Wilde, perdón. Y bueno, ya nos están diciendo sus insectos favoritos. Adriana González dice, mariposas, catarinas y palomillas. Roberto González, mariposas, luciérnagas, que se ven en este tiempo de lluvias. Cada vez menos, ¿verdad? Cada vez menos, sí. Es un signo de la contaminación también, ¿no? Sí. Ibrahimovic dice la libélula, Luis Andrés las hormigas y José Guillermo la hormiga. Y también nos manda un saludo José Guillermo, que nos escucha en Tepatitlán de Morelos, y Héctor Reyes desde Saltillo, Coahuila. Entonces Muy te bien. mandamos un abrazo hasta allá, hasta el norte. Perfecto. Y bueno, lo bueno de que te saliste del DF para ser entomólogo es que en México solamente podrías haber estudiado a los grillos, ¿no? Pues sí, y en aquel entonces a los grillos del movimiento estudiantil. No, pues una variedad. Pero vamos a regalar un libro, ¿te parece? Sí. A la primera persona de las que nos acompañan aquí que nos muestre un insecto impreso. Un insecto. Seguro que traen un insecto impreso en alguna parte. Un insecto. Un libro, una libreta, lo que traigan. Por ahí deben traer un insecto impreso o una medallita o un arete. Recientemente vi a alguien que tenía unos aretes de mosca. Muy en bien. un billete, ¿qué tal? Pues sí, en ¿Cuál es el su de nombre? 50 hay una mariposita. Una libélula. Una libélula en mi pulsera. Perfecto. Entonces, Pues se ¿su lleva- nombre? Zelda Morán. ¿Y tiene alguna pregunta para el autor? Sí, yo leí algunos de sus cuentos y me parecieron realmente, además del final inesperado, un toque de humor muy divertido. En este momento el que se me viene a la mente es El bebé de Rosemary. Sí, es uno cuando lee el título se imagina la película, ¿no? Pero es una variante realmente que te hace, a mí me hizo reír mucho, me encantó. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahorita en un momento más le dedicaremos el libro. Si alguien más tuviera alguna pregunta, comentario, sí. Ahí va el micrófono. Ya. Buenas noches a todos. Soy Israel, soy estudiante de Gestión Cultural aquí de la UDG Virtual y felicitar al autor. La verdad es que se ve que ama también la literatura, ¿no? Aparte de su labor, porque de alguna manera el escritor lo hace a veces ya por una necesidad. Yo creo que tú ya no vas a dejar de asistir a los cafés, ni ya va a ser una necesidad la escritura, no tanto como para ganar o ser famoso, no, es una necesidad. Como algo más de orgánico, comunicación, dices. sí, y pues felicitarlo. Y pues nada más le hace una breve pregunta, ¿qué relación tiene un poco con este libro de Arreola, Varia Invención, también que fue de los primeros libros de Juan José Arreola? Y era eso, ¿no? De inventar, de tener toda esta parte. A mí me hizo recordar el título, ¿no? Este libro tan interesante de Juan José Arriola, un escritor jalisciense importante, ¿no? Claro. ¿No? Su relación con él, ¿no? Sus cuentos, su prosa. Bueno, sí he leído a Arreola, me gusta mucho su escritura, pero en realidad aquí lo que sí te puedo decir es lo que en biología decimos fue una convergencia. O sea, realmente fue una coincidencia. Yo le puse Varia Invención porque en realidad la segunda parte son puros inventos, para mí sin sentido, que terminaron en algo que ya si le buscas tiene algo de sentido. Por ejemplo, lo del bebé de Rosemary, o sea, la verdad fue un juego de palabras y que bueno, que ya tratando de encontrar en ese juego de palabras algo distinto, concluyó en lo que llamé un cuento corto, que es súper corto, pues.
No hay alguna alusión directa al trabajo de él, fue algo meramente casual. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más que tenga un comentario? Estamos casi al borde porque, no sé, nuestro operador nos dice, nos quedan 2 minutos, ¿nos da tiempo para hacer el sorteo? Sí, a ver, le vamos a pedir a nuestro invitado el día de hoy que nos dé 2 números del 1 al 13. Del 1 al 13, pues el 8 Omar Alvarado, te llevas un libro. y pues el 3. El 3. Roberto González, por fin vas a ganar. Te llevas Muy bien. este libro de cuentos y varia invención. De Y José se lo Luis mandamos Navarrete dedicado, Heredia. ¿cómo no? Ah, A Tepatitlán. pues perfectamente, muy bien, muy bien. Pues ha sido para mí una charla muy agradable, Lisben, espero que la hayas disfrutado tanto. Sí, por ¿Como supuesto yo? que sí, cómo no, con No, pues el al doctor contrario, aquí, la claro. verdad, muchas gracias. Pues como yo les digo, realmente esto lo hago por puro gusto y bueno, es realmente un placer saber pues bueno, que les están gustando estas creaciones y bueno, pues un aliciente para seguir Yo inventando creo que otras cosas. algo que es muy importante es que cuando uno ve que el otro disfruta algo, a uno también se le antoja. Y yo creo que debería ser cada vez más contagioso disfrutar lo que hacemos, porque yo creo que hay algo muy importante en la vida cuando este círculo se cierra tan bonito, ¿no? Hay un chiste, por cierto, de Tintán que dice, qué tan malo será el trabajo que hasta pagan por hacerlo, ¿no? Es de harto conocido, pero me refiero a que disfrutarlo no tiene precio, ¿no? Definitivamente. Bueno, y ya a punto casi de cerrar, bueno, también nos escribió César Rubalcaba y le mandamos un abrazo y recordarle a la gente que nos está escuchando que el próximo viernes hablaremos sobre redes sociales, su impacto, beneficio y consecuencias. Estarán con nosotros la doctora Erika Loyo, a Mario Ramos y Glaston Oliva para que no se lo pierdan. Un tema que va más allá de Facebook y Twitter. Nos escucharemos la semana próxima, estaremos contigo a la distancia.